tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Seguimos entonces en la serie que inició el pastor Arturo, en este mes que además también es el mes en el que damos importancia y relevancia a la Biblia, a la lectura que hacemos de la Biblia, a la interacción que debemos nosotros tener con ella. Y dentro de las muchas cosas que el pastor Arturo nos ha estado enseñando, hoy vamos a ver el tema específicamente de por qué debemos leer y estudiar la Biblia. Siempre tengo yo dos sentimientos ahí encontrados, y aprovechando que hoy somos puros de la casa, pues con más libertad podríamos compartirlo, porque ya siendo nosotros un poquillo viejos en la fe, yo digo, ¿por qué es que hay que insistir en este tema? Porque si nosotros nos decimos creyentes, somos creyentes, amén, creemos en el Señor y practicamos los hábitos del cristiano, ¿cierto? Y ponemos todo nuestro día en sus manos y creemos en que Él hace todas las cosas a nuestro favor, amén, y creemos que Él interviene incluso en las cosas en las que nosotros no le hemos pedido que nos ayude, amén, y nosotros creemos en que Él tiene cuidado de nuestra casa, de nuestra economía, sí, lo oramos, yo sé que todos los días, ponemos en sus manos a nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros sueños, no emprendemos ningún proyecto que no cuente con su bendición, amén, porque siempre oramos antes de hacer todas las cosas, ¿o no? Amén. Cada vez que voy preguntando algo escucho menos amén. Y lo que es donde yo entro en ese choque de sentimientos es que si nosotros creemos en todas estas cosas, ¿qué pasa? Que cada día nosotros necesitamos seguir enseñando sobre la importancia de leer y estudiar la Biblia, porque todas estas cosas por las que hemos orado, ¿verdad? Todas estas confianzas que nosotros tenemos en el Señor salen de la Biblia. Entonces, si yo creo con tanto fervor en esto, debo creer con el mismo fervor, Brian, de que la Biblia es la máxima o debería ser la máxima autoridad en nuestra vida, ¿cierto? Algo que nos enseñan aquí con muchísima frecuencia es que la Biblia no es ninguna otra cosa más que el manual del fabricante. Es la guía que nos dejó el Señor a nosotros de cómo debemos vivir. Amén. ¿Es así o no es así? Decimos amén y lo confiamos, y yo sé que sí, pero olvidamos leer la Biblia, la tenemos por allá, siempre está abierta en las casas en el Salmo 23. Pero ese Salmo 23 está empolvadísimo porque ni siquiera lo leemos. Y se ve muy bonito ahí en el mueble que recibe a las visitas, debajo del tele. Y pasamos horas de horas viendo tele y ahí está la Biblia, no más que llevando polvo. Pero no importa y no pasa nada, porque como Pablo decía, si esto es importante para ustedes, lo parafraseo, para mí no es ningún problema seguir repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo las veces que sean necesarias. Entonces, por el amor que tenemos a esta casa y porque creemos en que el Señor nos pide que lo hagamos, seguimos hablando sobre la importancia de por qué debemos leer y estudiar la Biblia. Y mientras que me preparaba para el tema, me acordaba de un chiste interno que tenemos en la familia, una anécdota que tenemos con, bueno, aquí le conocemos como Gaspa, Johnny Solano, lo conocen en el bajo mundo, pero es Gaspa. Somos familia. Johnny tiene una práctica muy vacilona, y es que cuando él compra algo, sea lo que sea, él saca la caja y con aquello se le ve la ilusión en los ojos a él mientras que va sacando una pantalla y saca el tele y saca las cositas estas que trae para que no se dañe y saca el control. ¿Se acuerdan de un anuncio de Goyo para el Mundial? Que el señor iba sacando y veía el control, ¡uy, qué lindo! Y lo ponía por ahí.
y empezaba a sacar y se encuentra esto y que las piezas y que los tornillos, hasta con los tornillos se emociona, pero cuando llega al manual de instrucciones lo tira por allá y ya no se acordó más de eso. Pero sí arma las cosas, o sea, tiene la capacidad para hacerlo, con algunas. Hubo una oportunidad que me llamó para que lo ayudara a armar, no me acuerdo qué era. Llego yo, lo armo, él se fue, al rato llega, Gaspa, ¿cómo lo logró? Porque para él todo el mundo es Gaspa. Gaspa, ¿cómo lo hizo? Claro, él me dejó aquí, pero yo como me tuve que decirle, no, Gaspa, simplemente leí el manual de instrucciones, ahí estaba. Porque le va mostrando, ¿sí o no, Ramoncito? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué tiene que utilizar? ¿Cuál es el tornillo específico que usted tiene que usar en esa parte? ¿Y cómo tiene que hacerlo? Entonces, bueno, se me cayeron un par de medallas ahí, pero quedó claro el punto de que no fui yo, lo hice con el manual de instrucciones. Una vez estábamos armando una estantería, yo llegué tarde, eran dos, él ya había armado la primera y le quedó bien, se veía bonita. Ramón, imagínense la estantería aquí, era como ese tamaño, era una cosa grande y eran dos. Y yo dije, bueno, si ya logró con la primera, voy a hacerle caso y vámonos a armar la segunda. Y empezamos a sacar todos los tiliches y las piezas y los tornillos y con unos desatornilladores especiales, no sé qué. Bueno, empezamos a armar. A medio camino saco yo el manual de instrucciones, yo sí lo uso y comienzo a ver que las bases de la estantería se ven muy bien, pero están al revés. Y se veía bien. Yo le aseguro que nosotros hubiéramos puesto esa estantería, hubiera servido por un tiempo. Pero es que eran las bases, donde hubiéramos puesto la tabla para luego ir poniendo las cosas, iba a llegar Memo un momento en donde esa carajada ya no nos iba a servir, se iba a falsear, no iba a soportar el peso. Entonces con diligencia desarmamos todo, ¿verdad, Johnny? Y va de nuevo, y lo armamos bien, y sirvió durante muchísimo tiempo. Y me hacía muchísima referencia conforme nosotros, al tema de cómo nosotros tratamos la Biblia en nuestra vida, ¿verdad? Haciendo el ejemplo de que es el manual que nosotros tenemos para armar la estantería de nuestra vida. Porque hay muchas cosas que nosotros vamos a poder hacer, hermanos, muchísimas, porque ya la hemos hecho, sin tomar en cuenta lo que nos dice la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, y se va a ver bien, y va a ser funcional por un tiempo, pero va a llegar un momento en donde esa estantería no va a soportar, porque las bases no van a estar colocadas correctamente. ¿Me voy a entender? En esa estantería de su vida, usted y yo vamos poco a poco, conforme el tiempo pasa, sí o sí, a tener que ir colocando cosas. ¿Ok? Imagínese esa estantería, no sé, de los pisos que usted quiera, 4, 5, 6 pisos. Y usted va colocando a sus hijos por aquí, a su trabajo por acá, por aquí puede ir poniendo los hobbies, el trabajo ministerial. Amén. Vamos a ir ubicando todas esas cosas en la estantería de nuestra vida. Y por un tiempo es probable que lo sostenga, porque el Señor nos dio capacidad y nos dio inteligencia para hacer muchas cosas. Pero sin el consejo bíblico, sin la guía de lo que la Biblia nos quiere enseñar, si nosotros no consideramos la importancia de todos los días leer y estudiar la Biblia, va a llegar un momento en donde esa estantería va a ceder, sí o sí. Si nosotros seguimos armando la estantería de nuestra vida sin tomar en cuenta el consejo de Dios, va a llegar un momento en el que eso va a ser insuficiente. Su capacidad es insuficiente, hermano, y la mía también. Su inteligencia y la mía es insuficiente. Sus fuerzas y la mía son insuficientes. Lo que usted considera que usted tiene de sabiduría es insuficiente. Amén. Va a llegar un momento en el que va a ceder, no va a alcanzar y la vida sigue. La estantería ya está armada hasta que el Señor nos llame a su presencia. Lo bueno es que nosotros tenemos la oportunidad de buscar ese manual, ver qué es lo que hice mal, ¿ok? Y cambiar. Podemos cambiar. No importa si usted tiene 20, 30, 40, 80 años, no importa. Siempre vamos a tener la oportunidad de consultar ese manual de vida maravilloso
que se llama la Biblia y cambiar lo que haya que cambiar. En muchas oportunidades vamos a tener que desarmar y va a doler, pero el cambio que nosotros vamos a hacer nos va a servir para seguir por bendiciendo a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente. Porque cuando tomamos en cuenta lo que nos dice la Biblia, no solamente nos bendecimos a nosotros mismos, sino que bendecimos a nuestras familias, a las personas que tenemos cerca, generación tras generación tras generación. Esa es la importancia que tiene la Biblia. Amén. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, y lo van a tener ustedes en la pantalla. La mayoría de Biblias van a estar de citas, van a estar en la pantalla. Dice, y léalo conmigo por favor, dice una parte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿para qué más? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Nueva Traducción Viviente dice que es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Yo sé que hay muchas circunstancias y situaciones en nuestra vida, hermanos, que nosotros las estamos sosteniendo para que no se caigan, como decimos aquí, ¿cierto? Y no sabemos por dónde entrarle y no sabemos por dónde darle solución. Y hay circunstancias en las que nosotros literalmente estamos esperando nada más ver el momento en el que aquello se derrumbó. Porque ya, de nuevo, no tenemos ni fuerza, ni capacidad, ni recursos para seguir adelante de él y con lo que sea que sea esa situación. Entonces, ahí estamos. ¿Y qué hago? ¿Para dónde agarro? Si esa situación se llama hijos, yo no puedo dejar que eso se me desmorone. Si esa situación se llama relación matrimonial, yo no puedo dejar que eso se desmorone. Si esa situación se llama ministerio o el trabajo que yo hago para el Señor, yo no debería dejar que eso se desmorone. ¿Qué puedo hacer? Acudir a la bendita palabra de Dios, donde está exactamente la guía de lo que yo debo cambiar y hacer cambios a partir de eso. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia y por lo que nos dicen que es la Biblia. Amén. Que es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que son las mismísimas, o como decimos aquí en el Buen Tico, las mismiticas palabras de Dios para nuestra vida. Amén. Que fueron a través de hombres como usted y como yo, que fueron a través de Juan, de Marco, que fueron a través de Pablo, por ejemplo, sí, pero fueron hombres inspirados por Dios. Ellos fueron un canal nada más, nada más. Ellos fueron la máquina de escribir del Señor, que fue y que iba anotando lo que el Señor quería transmitir a su pueblo generación tras generación. Pero la bendita palabra del Señor es inspirada por Dios y es inspirada para poder decirnos a nosotros cuál es el propósito de nuestra vida, de dónde vengo yo, existe la vida después de la muerte. Son preguntas que nos hacemos, ¿sí o no? Y adivine dónde están esas respuestas. Están en la Biblia. Pero es que nos encanta complicarnos y andamos buscando enciclopedias y podcasts y andamos buscando incluso porque somos santos, entonces buscamos las respuestas en otros predicadores. ¿Sí o no? Sí. Y buscamos otras predicaciones para ver quién me dice a mí de dónde vengo yo, cuál es mi propósito, cuál es la manera en la que yo puedo ir al cielo. ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta a mí tanto hacer lo bueno, como decía Pablo? Y buscamos esas respuestas en todo lado, menos en la fuente, Ramoncito. Menos a donde yo debería ir, que es la bendita palabra de Dios. Y es un libro tan exacto y nosotros podemos tener tanta confianza de que es inspirado por Dios, porque además de respondernos estas grandes preguntas, también es una fuente valiosísima para guiarme a mí en decisiones importantísimas que yo tengo que tomar. Amén. Como, ¿qué debo yo buscar en mi pareja? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo?
¿Cómo puedo ser un buen padre, una buena madre? ¿Qué es el éxito y cómo puedo alcanzarlo? Son preguntas que nos hacemos, ¿o no? Son preguntas que nos hacemos, claro que sí. Y la inspiración de esto está en la Biblia, que es la palabra santa Julita del Señor para nosotros. Y vamos a ver 5 puntos importantísimos por los que nosotros deberíamos interesarnos en leer y en estudiar la Biblia, confiando de la veracidad, de la exactitud y de que este libro es inspirado por nuestro Señor. Amén. Aunque en estos días, como hablaba el pastor Andrés ayer, que parecemos viejillos diciendo, ay, es que en estos días era diferente en aquellos días en los que yo me criaba. En estos días tan difíciles, nosotros podemos seguir confiando en que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Ok? Punto 1, para los que les gusta anotar, dice que nosotros debemos leer y estudiar la Biblia porque es totalmente confiable y sin error. La Biblia es el único libro entre muchos que son mal llamados libros sagrados que nos enseña no solamente, que nos ofrece, no solamente enseñanzas morales, sino que además me dice que yo puedo confiar en eso. Y que además yo puedo tener una comunicación directa con quien lo escribió. Amén. A mí me encanta leer libros de Marcos Vidal, excelente cantante, pastor y además escritor, pero yo nunca he tenido una conversación con él, aunque haya querido durante mucho tiempo. Algún día será. Pero con el que escribió la Biblia todos los días yo puedo tener una comunicación directa y preguntarle, Señor, ¿por qué esto? ¿Para qué es esto? Amén. Si no lo ha hecho, yo lo invito a que usted lo haga. La Biblia es confiable, es exacta. Hay un pasaje en Lucas 5:23 que nos habla de uno de los ejemplos más conocidos de la Biblia. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, levántate y anda. Y este fue uno de los ejemplos más bonitos que encontramos para que nosotros tengamos certeza de que es confiable y sin errores, a pesar de que no tengamos la evidencia física al frente. Porque al Señor le encantaba hacer esto con la gente. Comienza con algo muy complejo, donde fijo, los detractores de la época se le iban a venir encima, pero después les daba lo que los detractores querían. ¿Cierto? Más en estos tiempos, vuelvo al dicho del viejillo, en el que nosotros tenemos tanta exposición a tantas cosas, a tanta información, basta con tener uno de estos en la mano. ¿Ustedes se acuerdan cuando era necesario que vinieran a visitarlo a uno los del catálogo Océano para comprar aquella mega enciclopedia como de 20 tomos, que nunca leímos ni uno solo? Terminaron siendo los libros de recortes para las tareas. Ni los leíamos, usábamos solo las fotos. Pero es que esas eran las fuentes que nosotros teníamos de información. O teníamos que ir a comprar libros, Ramón, o en el periódico. Usted se enteraba de las noticias hasta que en la mañana llegaba el pregonero a tirarle el periódico en la puerta, si tenía platilla y pagaba suscripción, si no había que ir a la pulpería a comprarlo. O que cuando ya había tele, el noticiero. Pero en estos tiempos es diferente. Estamos sobreexpuestos más bien a información. Hasta lo que usted no necesita, ahí está. Hasta lo que usted no debe, ahí está. Y solamente con abrir el teléfono. Hay aplicaciones incluso que el algoritmo le tira, es como el diablo, no sé. Como que usted se lo pensó, ¿sí o no? ¿Nos ha pasado? Y usted abre Instagram, Facebook y le sale el anuncio de lo que usted estaba pensando. O usted tuvo una conversación ahí con su esposa y salió, vea, de la receta que estábamos hablando, o no sé, pasa. Porque estamos sobreexpuestos, incluso ya están estas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que piensan por nosotros. Ya no es necesario ni pensar, la información ahí está. Entonces en estos tiempos en los que estamos sobreexpuestos a información, también estamos sobreexpuestos a datos y muchos, ojo, no me malinterpreten con lo que voy a decir, pero son datos que nosotros podríamos decir, juepuña, parecen confiables. Esto que está diciendo como que sí, como que pone un poco en tela de duda lo que me enseñaba la Biblia. No se sienta mal, a todos les ha pasado.
incluso la pastora Anita, que allá la veo, casi santa y ella también pasa por esas cosas en las que usted dice, es que esta información, sí, pero al final, con fe, hablo de esto para dar el ejemplo, pero con fe nosotros tenemos que decir no, porque la bendita palabra de Dios debe trascender en nosotros, hermanos, del simple conocimiento humano, que es limitado, que es finito. La Biblia dice que muchas cosas en ella son misterios de Dios. Quiere decir que nunca se nos van a explicar. Probablemente hasta que nosotros estemos ya en la bendita presencia de Dios y si nos acordamos de aquello, Señor, ¿y aquello qué fue? Entonces ya Él nos va a decir. Pero mientras que estemos aquí, no, hay muchas cosas que son misterio, pero no porque sean misterio, no son reales, no existen o le quitan veracidad a lo que la Biblia le dice, a lo que la Biblia nos enseña, perdón. Entonces en este pasaje, ¿se acuerdan que es un grupo de amigos que viene con un muchacho que es paralítico y que tienen que hacer un hueco en el techo para que, ¿ok? Entonces a ellos vienen a decirle que por favor que los sane a este amigo de ellos. ¿Y con qué le sale Jesús? Aún teniendo la capacidad y el poder para hacerlo, Jesús no lo sana de inmediato. ¿Qué es lo que le dice? Tus pecados, gracias, tus pecados te son perdonados. Y después de eso, una cosa que los ojos no podían ver, ¿ok? Quiero que eso vaya quedando claro. Era algo que sus ojos no podían ver. Es que es muy fácil, Breyitan, para cualquiera de nosotros poder decir, de sus pecados son perdonados. ¿Qué cambio yo voy a ver en eso? ¿Qué voy a saber yo si fue cierto o no? No había forma en aquel entonces y no hay forma hoy, ¿cierto? Pero cuando entonces comienzan a cuestionarle y a decirle otras cosas, llega el Jesús y dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados o decir, levántate y anda. Pero después de esto, ¿qué le dice el Señor a ese mismo muchacho? Recoge tu lecho, dice el pastor Arturo, y andó. Y anda. Y aquel muchacho se levantó y caminó en unas piernas que nunca le habían servido para eso. Entonces viene Jesús y con este ejemplo lo que nosotros queremos hacer ver es que no porque usted no lo vea, hermano, no porque no sea científicamente comprobable, no porque no sea históricamente comprobable, no quiere decir que no sea cierto. La palabra de Dios es exacta, es veraz, es confiable, pero por si fuera poco, la historia misma da testimonio de que lo que está en la Biblia es cierto. Hay un libro maravilloso, yo se lo recomiendo. Se me olvida el nombre del autor ahorita, pero se llama Los cielos cuentan. Y son creyentes y no creyentes que a través de datos científicos, históricos y comprobables, que es lo que le encanta a esta generación, si me lo comprueba sí, si no, no. Bueno, ahí están. Y un libro que no solamente es escrito por creyentes, sino también por no creyentes, que al final de sus estudios científicos no les quedó otra más que comprobar de que jamás van a decir que hay un Dios, ¿verdad? Pero hay algo, una inteligencia superior, le dicen ellos, que jamás esto puede haber sido creado de la nada o por una combinación ahí loca de algunas sustancias o elementos. Hay algo, una inteligencia superior, un plan maestro para que esto pudiera ser y que de esto surgiera tanta vida, de tantas formas y de tantas que nosotros incluso no conocemos. Y además de estas fuentes científicas, hay muchos datos históricos también que lo comprueban. Los recientes, ya no tan recientes, pero sí de nuestra época, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que vienen a confirmar muchas cosas que estaban en la Biblia, que eran dudas para muchos, pero fue un descubrimiento arqueológico. Científicamente, recientemente se hizo el descubrimiento de lo que se llama el bosón de Higgs, o como también le dicen la partícula de Dios, porque después de eso no hay cómo científicamente comprobar que eso existe. Y son estos mismos científicos que nos dicen a nosotros que entonces detrás de eso tiene que haber algo. La historia confirma la veracidad de las Escrituras. Los datos científicos confirman la veracidad de las Escrituras. Y por supuesto los hechos proféticos que con nuestros propios ojos hemos podido ver que se van cumpliendo. Amén. ¿Sí me siguen?
Entonces debemos leer y estudiar la Biblia porque es totalmente confiable y sin errores. Segundo, debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Eclesiastés 1:9, estamos leyendo la Reina Valera, dice: ¿qué es lo que fue? ¿Qué dice ahí? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa con mucha frecuencia, que me encuentro cosas en la Biblia, del Antiguo Testamento, de situaciones que tenían que atender en ese momento histórico de la Biblia, que perfectamente fue lo que pasó la semana pasada. En cómo se manejan los gobiernos, en las relaciones familiares, en la crianza de los hijos, en el manejo de los dineros, en la importancia del trabajo, en cómo tiene que dirigirse una iglesia. Con muchísima frecuencia me lo encuentro. Por lo que la Biblia nos está enseñando, Dios no cambia y la naturaleza humana tampoco cambia. Esto quiere decir, hermanos, que lo que está en la Biblia es tan actual para nosotros como lo fue cuando ésta se escribió. Volviendo al punto de esta generación en la que estamos viviendo, en donde hay tantos cambios tecnológicos diarios. Decía el pastor Andrés anoche que no están, bueno, es que yo no uso iPhone, pero ¿por cuál iPhone van? Por el 16, y yo no sé, el 15 salió hace como 15 días, el 15 y ya está el 16. Y así va. Esas inteligencias artificiales que piensan por uno y que ya nos meten en esa corriente en la que ya nosotros no soportamos un video por más de 15 segundos porque estamos acostumbradísimos ya a los reels. Ya la gente pierde la atención con muchísima facilidad. Y hay unas enseñanzas del apóstol Pablo justamente donde habla un poco de esto, sobre cómo costaba en aquellos tiempos que la gente pudiera prestar atención a lo que les estaba enseñando las benditas escrituras. Y le llamó, y les jaló el aire, les llamó la atención a más de uno de cómo era el comportamiento que había que tener mientras que estábamos en el culto público. Entonces usted podría decir, pero eran los tiempos bíblicos, así, pero no eran tan bíblicos. Entonces no habría tenido que enseñar de cómo tenemos que manejarnos en el matrimonio, ¿sí o no? No habrían tenido que enseñar aquello de que no se le quede viendo medio raro a la hermana que es la esposa de su hermano, porque creemos que es de esta generación, pero no, esto viene pasando hace mucho tiempo. Entonces esas enseñanzas que se nos hacían en aquellos años, que fueron influencia para las escrituras inspirada por Dios, son las cosas que nosotros hoy estamos viviendo. Amén. Mientras la raza humana en su totalidad continúa buscando amor y satisfacción en todos los lugares equivocados, Dios, en su misericordia y en su bondad, nos dice qué es lo que nos traerá un gozo eterno, que es su palabra revelada, las escrituras, que son tan importantes para nosotros. Y vuelvo a lo que les decía al inicio. En la Biblia hay muchas partes en donde nosotros podemos recibir consejos, incluso que no andamos buscando, de cómo deberíamos conducirnos en la vida. Ahí están. Y lo que se enseñaba hace cientos de años es lo mismo que nosotros podemos aprender hoy. La Biblia hoy es tan relevante, como cuando se escribió. Porque el hombre no cambia, y lo más importante, por la bendita naturaleza inmutable de Dios. Es el mismo Dios de cuando creó a la tierra, es el mismo Dios de cuando enseñó a los reyes que leemos en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que inspiró al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y es el mismo Dios que hoy nos inspira a nosotros. Punto 3. Debemos leer y estudiar la Biblia porque así podemos distinguir la verdad.
Estaba buscando una mejor palabra, pero tengo que volver al dicho de los viejillos. Vivimos en unos tiempos, hermanos, que ya uno está entrando a esa etapa en la vida. Estamos viviendo en unos tiempos, hermanos, en donde la sobreexposición a la información trae mucha mentira y falsedad a nosotros. Y eso no es raro. De hecho, nosotros podríamos tomarlo como normal, porque el mismo Dios nos lo advirtió. Vendrán días malos, ¿cierto? Cada vez esto se va a poner peor. Hijos contra papá, los papás contra los hijos. Se van a matar entre ellos, va a haber mentira, corrupción, lo estamos viendo, ¿cierto? Regresamos al punto profético, se cumple la palabra del Señor. Entonces, no es raro que eso esté pasando. Lo que sí es muy triste y muy lamentable es que los que nos decimos creyentes del Señor, los que venimos todos los fines de semana a una iglesia, los que en teoría oramos todos los días, poniéndonos nuestros planes en las manos del Señor, los que leemos y estudiamos la palabra, llegamos a creer en ese tipo de cosas. Eso es lo lamentable. Y hay mucha cosa, hermano. Tarde usted en meterse en YouTube y le van a salir un montón de cosas queriendo contradecir, Dieguito y Flori, lo que está en las Escrituras. Cualquier red social, libros enteros, escritores que piensan, que maquinan día y noche cómo escribir cosas que vayan en contra de las Escrituras. Y las damos por ciertas, ¿cierto? ¿Cómo nosotros entonces podemos distinguir qué es cierto de lo que no? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cómo nosotros podemos distinguir un mensaje que quiera edificarme a un mensaje que disfrazado de edificación lo que quiere es destruir mi familia? Porque de esos abundan, yendo a la fuente, no hay otra forma. Es que aquí no hay atajos, hermanos. Yo sé que andamos buscando resúmenes, de nuevo, reels que en 15 segundos me digan cómo criar a mis hijos, reels que en 15 segundos me digan cómo cuidar mi relación matrimonial, reels que en 15 segundos me digan cómo llegar a ser el tipo de cristiano que Dios quiere que yo sea. No están ahí. Tal vez esto que yo le estoy diciendo para usted pueda ser, estamos descubriendo el agua tibia. No, hermano, no están ahí. Cómo ser un buen creyente no está en Facebook, no está en Instagram, menos va a estar en TikTok. Está en la Biblia. La Biblia es la única forma en la que nosotros vamos a poder distinguir qué es verdad y qué no, pero solo si la leemos y la estudiamos. Ayer el pastor Andrés usaba un ejemplo y yo dije, no queda otro más que robárselo. De todos modos es muy conocido aquí y Flori no me va a dejar mentir. A los que trabajan en banco, ¿qué les enseñan para distinguir si un billete es falso o es verdadero? ¿Les traen un billete falso, Flori? No. Lo que les traen es un billete verdadero y que lo distingan bien y que le conozcan bien las características, porque todos los días están saliendo más y mejores falsificaciones. Han habido algunas que yo digo, en el Banco Central deberían contratar a estos chavalos porque les salió mejor que el original. Y eso es lo que les enseña a la gente que trabaja en banco. Distinguir el original, reconocer el original para poder distinguir el que no es original, el falso. Pues es lo mismo que nosotros tenemos que hacer a la luz de la bendita palabra del Señor. Vengamos a la Biblia, hermanos. Leamos la Biblia diariamente, estudiémosla. Yo estoy seguro. Y es una de las cosas en las que yo más fervientemente creo, y ya debo tener cansados a los hermanos de discipulado porque siempre que tengo la oportunidad lo enseño. Si nosotros realmente queremos la intervención de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra del Señor para aprender lo que ahí está. Amén. ¿Sí o no que está en la Biblia? Pero para nosotros poder utilizarla en esos momentos decisivos en donde usted no puede decir, deme un toquecito porque la verdad es que yo no leí eso. Usted me da, por lo menos esta tarde, voy y lo leo y ya mañana yo le doy una respuesta. Van a haber momentos en donde no vamos a tener ese chance, que la respuesta tenemos que darla sí. Y tiene que ser buena, tiene que ser exacta, porque si no nos podemos pasear en toditico, aprovechando que hoy es 15 de septiembre, nos vamos a pasear en toditico.
Pero eso no va a suceder si nosotros no tenemos una exposición primero a la palabra del Señor. ¿Sí o no que el Señor me dice cómo tengo que tomar yo una decisión si en mi trabajo me están queriendo comprometer con hacer algún fraude? En la Biblia está. Si llega mi hija, que ya es adolescente, con uno de sus muchos problemas adolescentes, a decirme, papi, es que necesito esto, usted me da un toquecito, amor, para ver qué es lo que dice la Biblia. Esa respuesta ya la necesita ya, porque tal vez es una cosa que hay que resolver ya. Y la Biblia me dice, ¿qué puedo hacer yo en esa situación? Claro que sí. La Biblia me dice cómo atender una de las muchas discusiones que tenemos con nuestra pareja. Claro que sí. Pero esa intervención divina nosotros no la vamos a poder hacer si antes no tenemos interacción con la Biblia. Tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que incorporarla en mi mente, en mi corazón, para que cuando esas situaciones se me presenten, yo esté completamente capacitado y preparado, como dice la Biblia, para atender esa situación. Pero si no me expongo a la palabra de Dios, ¿cómo lo voy a recordar? ¿Cómo voy a recordar algo que no he leído? ¿Cómo voy a recordar algo que no he estudiado? ¿Cómo voy a poder distinguir la verdad si no he ido a la fuente? Así a cualquiera se lo van a bailar. Y si no estamos teniendo ese tipo de interacción con la palabra de Dios, le doy la triste noticia, hermano, de que se lo van a bailar. Y si fuera que solo lo afecta a usted, pues vaya con Dios y que Dios lo agarre confesado. Pero generalmente va a afectar a nuestras familias, a nuestros hijos, va a afectar a nuestra iglesia, va a afectar a nuestro testimonio, a nuestros hermanos, gente que amamos. Esos son los alcances de la Biblia, no solamente leerlo por leerlo. Amén. Podemos distinguir la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. No podremos distinguir lo falso si no es a través del filtro de Jesús, si no es a través del filtro de la Biblia. Será imposible. Amén. La Biblia nos ayuda a saber cómo podemos ser salvos de nuestros pecados y cuáles son sus consecuencias. La Biblia nos enseña a través de ser el filtro de la verdad. Amén, nos ayuda a ver el pecado en nuestra vida y nos ayuda a deshacernos de él. La palabra de Dios nos guía en la vida, haciéndonos más sabios que nuestros propios maestros. A través de estos textos que están en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña cuánto Él nos ama, por qué nos permite conocer la verdad. Y así es como nosotros, sabiendo esto, no nos vamos a distraer amando otras cosas que no tenemos que amar. La bendita palabra de Dios nos va a enfocar, nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a ayudar a no distraernos con lo que no tenemos que distraernos, nos va a ayudar a no caer en la tentación, en el pecado. Esto lo vamos a ver más adelante. La bendita palabra de Dios nos va a ayudar a ser sabios. Dígalo conmigo, sabios, que es muy diferente a ser una persona inteligente. Y yo sé que aquí todos lo somos. Y digan amén, estoy hablando de ustedes. ¿Cierto? Pero la inteligencia... alguien se sintió ahí aludido, muy bien. Paras. Pero la inteligencia, como hablábamos al principio, hermano, no va a alcanzar. Necesitamos ser sabios. Y de la sabiduría que solamente vamos a recibir de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. No hay atajos, no hay podcast, no hay videos, no hay libros de referencia, es la Biblia. Punto 4. Debemos leer y estudiar la Biblia porque nos equipa para servir a Dios. Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Al meditar en la palabra de Dios y obedecer sus enseñanzas, esta nos llevará a una vida victoriosa. La Biblia nos libra de perder años importantes de nuestra vida en aquello que no dura ni tampoco tiene importancia. ¿Cuántos de nosotros de verdad de corazón
quisiéramos ofrecerle nuestro mejor servicio al Señor? Levante la mano. Y esto queda en video, el pastor los va a ver a los que no levantaron la mano. Es un deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón, servirle al Señor, pero servirle bien, porque para cochinada ya hay mucho ahí afuera. Que cada día nosotros podamos ser, ¿sí o no, Ramoncito?, el mejor servidor, el más proactivo, el que trae las ideas, el que crea el material, el que revisa lo que ya está para poder mejorarlo, porque ahora todos son oportunidades de mejora, que lo diga Eli en el medio en el que trabaja. Todos son oportunidades de mejora, siempre hay algo que hacer. Pero es un deseo en nuestro corazón, servirle al Señor cada día más y mejor. Pero pasa algo, y lo decía el apóstol Pablo, qué difícil es para mí, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, ¿sí o no? Y lo malo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y el Señor nos enseña a través de su bendita palabra cómo yo puedo salir de ese problema para poder ser un buen creyente. Y me detengo aquí 2 minutos para poder hacer la diferenciación de que el buen servicio, de que el buen creyente no es el que hace su tarea solo aquí, metido en estas 4 paredes. Es el que trasciende de este edificio y hace la buena obra donde quiera que esté, con su familia, con sus amigos, en el trabajo, en la mejenga, ¿verdad, Jairo? Los que somos buenos. Bueno, ellos, yo no. Alan también, más o menos. En todo lado. El Señor quiere que trascendamos. Ramoncito se ríe porque él sí era bueno. En todo lado, el Señor quiere que nosotros trascendamos y que seamos buenos servidores, buenos hacedores de su obra, pero estemos nosotros donde sea que estemos. Dice Mateo 7, 24, 27, esta cita si no está ahí. Yo la leo para usted, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Escuche esto, hermano, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque está, dígalo conmigo, fundada sobre la roca. Porque cualquiera que me oye estas palabras, ojo, esa primera parte es la que a todos nos encanta, ¿verdad? Sí, la casa fuerte, la que no se cae, en la que el Señor está, pero ojo lo que dice después. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Cayó, pero no solamente cayó, sino que dice, fue grande su ruina. Y si prestamos atención a lo que esta porción de la palabra nos dice en Mateo 7, 24, 27, para los que les gusta notar, nos habla de que contra las 2 casas vinieron exactamente lo mismo. No fue que a la que fue más fuerte le vinieron cosas peores, fue lo mismo. Son las mismas cosas, hermanos, que a nosotros nos van a atacar, siendo nosotros buenos siervos o malos siervos, siendo nosotros buenos creyentes o malos creyentes, porque estar con el Señor no nos libra del mal de este mundo. Amén. Pero a través, de nuevo, del filtro de la bendita palabra del Señor, a través del filtro de Jesús, vamos a saber cómo atacar estas cosas para que nuestra casa no caiga, para que podamos ser sensatos y para que nuestra casa no sea en la que haya grande ruina. Amén. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo, ojo, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ésta será bienaventurado en lo que hace. No se trata, hermanos, y nuestro propósito de enseñar hoy la importancia de leer y estudiar la Biblia no es para que usted se llene de conocimiento. Ese nunca ha sido el propósito. Desde las benditas Escrituras nos lo han enseñado.
No se trata de estudiar simplemente por conocer, por aglomerar conocimiento, por sentirme yo más que los demás, para que cuando me pregunten yo siempre tenga algo inteligente que decir. Isabelita, que estudia comunicación, no lo hace para que un día nada más le den un título y ya. Está estudiando para en algún momento poder poner en práctica todos esos conocimientos, ¿o no? Ese es el deseo incluso de los papás, que la volvieron a ver. Y así de Luis José, que estudia psicología, y de tantos hermanos por aquí que están estudiando. Bendito Dios, porque tienen la oportunidad de prepararse. Pero no acumulamos conocimiento solamente para eso. De nuevo, el dicho viejillo, porque estamos viviendo en tiempos en el que el conocimiento, incluso cristiano, nos ha rebotado y nos ha golpeado en la cara. Porque hoy tenemos una generación de muchos muchachos que son intelectualmente brillantes, escatológicamente hablando. Tienen una defensa de la Biblia impresionante, que yo la quisiera, y se los digo de todo corazón. Yo quisiera tener la capacidad del conocimiento que tiene esta gente, y de hablar como hablan, porque hablan rapidísimo, y disparan una cantidad de cosas que yo no sé si al final la persona queda convencida por el accionar del Espíritu Santo o porque no le dieron oportunidad de pensar, de tanto que le tiraron y en tan poco tiempo. Pero estamos viviendo tiempos en donde la información incluso ahí está y se usa mal, e incluso la información que es buena, como lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Aquí me detengo un minuto nada más para hacer conciencia en esto, hermanos. Vaya, lea su Biblia, sí. Vaya, estúdiela, claro que sí. Incorpore esos conocimientos a su mente, a su corazón, para que cuando ustedes tengan que dar razón de su fe, que también la Biblia no lo dice, podamos hacerlo. Pero no nos distraigamos del propósito único y fundamental, que es que esa persona pueda volver su corazón al Señor, que sea un alma que se salve, Hugo. No solamente para ir a tirarle información y textorragia y dejarlo como loco en carne viva y que digan, este chavalo, ¿cómo sabe? De eso no se trata. Porque a aquellos el Señor les dirá, yo sé, no los conozco. Buenísimos en las Escrituras y saben un montón de cosas. Y uno podría decir, ¿cómo defiende esta gente la fe? Ajá, ¿sí la está defendiendo? Esta persona realmente está constricta en su espíritu y está recibiendo lo que el Señor quiere. Se va a convertir al Señor y va a tener una vida entregada a los pies de Cristo. Y ahora con esto Julia va a ir a buscar a otra gente o simplemente lo deja en carne viva. Y estamos hablando de la palabra del Señor, ¿cierto? Que ya dijimos que es exacta, que es santa, que es inspirada por Dios, porque es que estos tiempos son así. El Señor nos ayuda en este punto 4 y nos equipa para servirle a Él de la forma correcta. Porque podemos servir de muchas formas, pero yo sé que lo que queremos hacer es servir de la forma correcta. Amén. Amén. Y el punto 5, ya con esto terminamos. Debemos leer y estudiar la Biblia porque nos ayuda a ver más allá de las tentaciones. Y hubieran puesto este en el punto 4 y hubieran terminado mejor con el primer punto, porque es más espiritual, porque es más lindo, porque seguimos hablando de la Biblia, claro. Pero cerramos con este punto, hermanos, porque al final, como les decía, no se trata de acumular conocimiento, sino que ese conocimiento sirva para aplicarlo en algo. Y ese algo, ¿para qué otra cosa más importante podría ser que para poder ir más allá de las tentaciones? Nos ayuda a ver más allá del atractivo anzuelo, pero doloroso gancho de las tentaciones que producen pecado en nosotros y que nos destruyen. Amén. Hay una historia en 2 de Samuel 11 de David, el gran rey David. Sí conocemos a David, ¿verdad? Aquel chiquillo que con una onda y que con una piedrita derribó a un gigante y liberó a todo un pueblo. Estamos hablando de ese David.
el David que luego fue llamado a ser rey, que gobernó sobre miles, que era el capitán de las legiones del ejército de su pueblo y que los lideró por muchas victorias. Estamos hablando de ese David. Estamos hablando del David que el Señor dice que tenía un corazón conforme a él. Ese David, tan amado por Dios, tan grande, tan rey, tan bueno en batalla, es el mismo David del que en la misma Biblia se le recuerda por haber cometido actos terribles a partir de haber sucumbido al pecado, ¿cierto? A la tentación. ¿O estamos hablando de otro David? Es el mismo David que el Señor llamó. Es que no lo llamó Samuel, no fue una ocurrencia de hombre, no lo llamó su papá, no lo llamó el mismo rey que le precedía. No sé si lo dije bien. El Señor lo llamó. Y ese mismo David con tanto poder, con tantos recursos, con tanta unción, el mismo David que escribió tantos salmos maravillosos, bellísimos, que cantamos nosotros aún en nuestros tiempos de viejillos, ese mismo David sucumbió a la tentación y pecó terriblemente. Pecó en adulterio, pecó en asesinato, pecó en engañar, pecó en chisme, de muchas formas. Y no porque un pecado sea más grande que el otro, hemos aprendido que pecado es pecado, pero pecó de muchas formas. Por una sola cosa, cedió a la tentación. ¿Ok? Vea, solo este punto y ya vamos terminando para que puedan ir a comerse el tamalito. Pero solamente este punto da para toda una jornada si nosotros quisiéramos. Porque hermano, nosotros hemos visto ministerios gigantes de influencia que cambiaron la vida de tantas personas alrededor del mundo. El avivamiento de Estados Unidos en la década de los 70 comenzó con un hombre llamado por Dios también, el nuevo David, de hecho le decían, que llenaba iglesias, que se convertían jóvenes. Él le abrió la puerta a los que en aquellos días todo el mundo le decía que no, solamente por cómo se veían, también por una otra cosilla que hacían, los hippies. Nadie quería a los hippies en la iglesia. Él les abrió la puerta, atendiendo un llamado específico que el Señor le había hecho, y fue un avivamiento gigantesco. A partir de ahí nacieron mega iglesias que aún hoy no solamente están en Estados Unidos, sino que se expandieron al mundo a través de un hombre que finalmente cayó porque abrió este espacio para que entrara la tentación. La soberbia, empezó a sentirse más que los demás, empezó a creer que como el Señor lo estaba usando tanto, entonces él tenía la capacidad de hacer lo que se le pegara la gana, por encima de quien se le pegara la gana, y decir lo que se le pegara la gana y andar con quien se le pegara la gana. Pero le estaba sirviendo el mismo Dios que lo había llamado, perfecto y justo, al que nadie puede vacilar. Hermanos, si fue esto lo que bastó para derribar un ministerio que pudo haber sido de bendición todavía para muchas más personas y de influencia por muchos años más. Tengamos cuidado, hermanos, de la tentación. Son cosas muy pequeñas. No crea que la tentación viene y ataca en grande, porque como somos cristianos, ¿verdad? La vemos de largo, entonces sabemos cómo atenderla. Pero son cositas, son mensajitos, son habladitas, son encuentros, una platilla que recibí por allá en aquella bóveda tan gigantesca, nadie se va a dar cuenta. Es decir, sí, una vez, donde desde el principio Magnito tuve que haber dicho que no. Son cositas, es una bola de nieve, se va haciendo grande. Cuando usted se da cuenta, es insoportable, es insostenible, para usted es intolerable. Y después repercute las consecuencias de esto. Y con esto quiero terminar. Las consecuencias de caer en la tentación y sucumbir a ese pecado, hermano, difícilmente
lo afectan solo a quien lo hace. Casi siempre son los más indefensos, los que no tenían nada que ver, los que sufren las consecuencias realmente terribles. Amén. Y ni me voy a expandir en ejemplos, porque métase a Facebook y a Instagram y a TikTok, eso sí lo va a encontrar ahí, eso sí lo va a ver, las consecuencias del pecado, de sucumbir a la tentación, porque el Espíritu da testimonio, y yo estoy seguro que todas estas personas que pasaron por eso, voy a corregir, que pasamos por eso, que pasamos, el Espíritu nos dijo, no lo haga, no es correcto, no vaya por ahí. A mí me pasó muchas veces. Hoy lo digo, ya no con vergüenza, porque el Señor sanó todas esas cosas en mí y me levantó y me hizo nuevo. Pero hubieron muchísimas veces en donde yo le dije sí a la tentación. Por eso que con toda franqueza yo les puedo decir, nunca vino en grande, hermano. Empezó así chiquito. Y se fue haciendo, y se fue haciendo, y se fue haciendo hasta que le rebota a uno en la cara. ¿Qué pasa con esto? Entonces ya yo me tengo que quedar ahí. No, tampoco. Porque a través del filtro de la bendita palabra del Señor, a través del filtro de Jesucristo, Él nos enseña, y con esto era con lo que quería terminar, a que si estábamos haciendo malas cosas, hermanos, hoy tenemos nosotros la oportunidad de reconocer que yo me estaba equivocando, de reconocer de que yo había hecho malas cosas, de reconocer de que la estantería la había armado mal porque no fue con las bases correctas, y el Señor hoy me da la oportunidad de hacer las cosas nuevas, de hacer las cosas diferentes, sabiendo que no empiezo de cero, que hay, no, aquí no hay una Biblia, pero que hay un documento bendito. Aquí tengo como no sé cuántas versiones de la Biblia, yo sé que usted también, que nos dicen qué hacer. Me he estado equivocando esto, pero ¿cómo lo cambio? Aquí está, en la Biblia está. No sé cómo atender esta situación con mis hijos, en la Biblia está. Pero es que ya empecé mal y me he equivocado tantas veces, no importa. Eche para atrás, haga borrón y cuenta nueva, pero ahora atendiendo lo que la Biblia nos dice. La importancia de leer, mis hermanos, y de estudiar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo no es para cumplir con un rito cristiano. No es para cumplir con un hábito que se supone yo debería tener. Es para ser obediente. Es porque si yo realmente quiero ser ese tipo de siervo que le sirve al Señor con toda su alma y con todo su corazón, tengo que ir a la Biblia para saber hacerlo, porque el Señor está esperando a que yo lo haga, y porque es la única forma en la que yo realmente voy a tener el tipo de vida que Dios quiere que yo tenga. Claro que Dios nos envía con un propósito especial a esta tierra. Claro que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero jamás lo vamos a descubrir si seguimos viviendo como si la Biblia no existiera. Como si el manual de vida no tuviera importancia o relevancia. Porque entonces aquella estantería puede que se vea muy bonita, pero va a llegar un día en el que va a ser insuficiente y se va a caer y se va a derrumbar. Amén. Hoy queremos, hermano, y este fin de semana, la intención nuestra, compartiendo este mensaje, la intención del Señor también, sin dudas a equivocarme, es que usted se motive, hermano. Si este es un hábito que tal vez usted a la fecha no tiene, inícielo. Nosotros, contáctenos, nosotros tenemos herramientas, métodos, guías. Si hay alguna pregunta muy profunda espiritualmente, Raúl, yo sé que le puede ayudar. Amén. Pero inicie, pero arranque, pero hágale, convencido de que no lo está haciendo solo y de que el Señor se va a encargar de ir dándole a usted los recursos, los medios, el tiempo, porque cuando Dios ve a alguien que está queriendo obedecer sus mandatos, ahí el Señor está, ahí el Señor bendice, ahí el Señor guía. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y comprometámonos. ¿Qué le parece? Tomamos este compromiso hoy con el Señor y con cada uno de nosotros. Si no puso atención en nada de lo que compartimos en este ratillo, va a quedar en YouTube, varas. No, al final
quedémonos con este espacio, hermanos, en el que estamos, como la Biblia nos enseña, estamos en un momento de comunión con el Señor. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde usted está. Olvídese un momento de la persona que usted tiene al lado, de si tiene que ir a recoger algo, de que si tiene un compromiso. Le prometo que son 5 minutitos, chiquitito, cortito. Pero ore con su alma, ore al Señor. Ore con hambre. Ore con sed, ore con necesidad. Pídale al Señor con sus palabras de que Él sea lo primero en su vida, lo más grande, lo principal, que no haya absolutamente nada, hermano, en ese lugar donde tiene que estar Jesús. Y que a partir de eso usted tenga el conocimiento de la necesidad que usted tiene de cada día acudir a su palabra. Como el niño acude a su papá o a su mamá, como el sediento acude al agua, como el hambriento acude a la comida. Con esa necesidad, nosotros todos los días acudamos a la bendita palabra de Dios, con un deseo, hermano, de verdad, de recibir su consejo, de recibir lo que Él tiene para usted y para mí. Ninguna persona, hermano, nunca que haya tenido contacto con la palabra de Dios siguió siendo la misma. Algo cambia en esa persona y cambia para bien. No siempre nos va a gustar lo que nos va a decir. No siempre vamos a ser felices. No siempre vamos a salir espiritualmente inflados de ese momento. Pero tal vez era la regañadita que necesitábamos. Pero tal vez era la jaladita de aire que estábamos ocupando en ese momento. Era la guía, la luz. Lo que he estado sufriendo durante tantos años, aquí era. Siempre estuvo aquí, siempre estuvo en la Biblia. Era cuestión de apartar 5 minutitos. Hacer una oración: Señor, guíame, ¿qué quieres enseñarme hoy? Y que a través de la porción en la Biblia el Señor hable a nuestras vidas. No se quite esa oportunidad, hermano. No se quite esa oportunidad.